Gloria a Dios. Gracias a Dios que estamos en su casa una vez más. Ustedes son valientes. Hay un frío terrible afuera, pero aquí adentro nos gozamos, ¿verdad? Un arresto ilegal. Ese es el tema de hoy. Abran sus Biblias, por favor, en Marcos 14:43. Vamos a leer 3 versos, pero aquí es necesario mantener la Biblia abierta o encendida para poder estudiar la palabra. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego él, hablando aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro. Y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Te damos gracias, Padre, por este momento, este tiempo, este lugar, por cada hogar donde a través de las redes, a través de la radio escuchan tu palabra. Permite que cada vida al alcance de mi voz sea bendecida, Señor. Que podamos decir: hoy Dios me habló. He de ser mejor para la gloria de tu nombre, Señor. Salva almas en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se siente hasta que haya saludado por lo menos 3 hermanos que no sean familia de usted. Gloria a Dios. ¿Usted ha oído del jueves negro? ¿Cuántos han oído del jueves negro? Viernes negro ha oído la hermana. Pueden sentarse, hay un jueves negro en la historia de la humanidad. Y fue la noche en que Jesucristo fue traicionado, arrestado en el Getsemaní. Judas rompió el vínculo de fidelidad hacia Jesucristo. Y había allí un testigo ocular que lo vio todo. Y él nos lo cuenta en forma condensada en su libro. Judas se escapó de la cena, no esperó que terminara y se fue para reunirse con los ancianos, los escribas, los sacerdotes, para decirles: hoy tenemos una buena oportunidad para capturar a Jesucristo. Mientras él estaba en eso, Jesucristo estaba en el jardín orando. Tenía 3, los 3 de su círculo íntimo, a poca distancia, pero en las 3 ocasiones que fue a verlo estaban dormidos. Y esta vez es la última vez que llega y les dice: basta,
pueden seguir durmiendo. Judas se acercaba al Getsemaní encabezando una turba armada con palos y espadas. Llegaron para arrestar a Jesucristo como si él fuera o hubiera sido un vil criminal. Él les había dicho: yo se los entrego y el que yo bese, ese es. Y les pidió que cuando lo arrestaran se aseguraran bien de él, porque él sabía el poder que tenía Jesús. Y cuando él pide que lo aseguren, está pensando no en él o no en Jesús, sino en él mismo. Y ahí retomamos la historia del verso 43 que hemos leído, porque Jesús todavía estaba hablando con sus 3 discípulos cuando vino Judas, que era uno de los 12. Judas había estado en el equipo, pero no era el equipo. Judas no era limpio. Judas no había experimentado lo que es nacer de nuevo. Aunque había seguido a Jesucristo 3 años y medio desde el día del bautismo hasta esa noche, fue enviado a predicar el evangelio después de haber sido preparado por Jesús. Fue empoderado para sanar enfermos, libertar posesos. Tenía a su disposición el poder de Dios. Pero Judas solo fue un eco de ecos. Judas simplemente fue un reflejo de la luz genuina. La palabra de Dios nos manda a ser luz. Vosotros sois luz. Pero él no era luz. Vio a Jesucristo haciendo grandes milagros. Escuchó al maestro de maestros disertar esas enseñanzas profundas del cielo, del infierno, profecía, escatología. Pero comenzó cometiendo pequeños pecados, según él, pequeños, porque usted y yo sabemos que los pecados son pecados. Si capturan a un pobre, dice Salomón, robando una cosita por ahí, lo hacen pagar 7 veces lo que se robó. Pecado es pecado. Pero él fue desarrollando un hábito, el hábito de robar de la ofrenda. Y esto fue creciendo gradualmente. La caída de Judas no fue repentina. Era poco a poco. Él estaba orando y robando. Él estaba cantando y su carácter estaba siendo minado. Mi hermano, todo lo que no te lleva a la meta, te aleja de la meta. Debes entender, mi hermano, que todo cuenta, que el tiempo no se detiene, que la vida no se ensaya, se vive. Este día es irrepetible y si mañana despertamos, estrenamos un nuevo día. Y no debiéramos permitir que pecados nublen nuestra visión, que por placeres inmediatos perdamos las grandes bendiciones de Dios. Dios tenía grandes cosas para él, pero por unas cuantas monedas fue vendiendo sus convicciones. La Biblia dice que quien es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Y quien es infiel
en lo poco, pues, consecuencia lógica. Será infiel en lo mucho y caminará al borde del precipicio. Eso era la vida de Judas. Él abrió su corazón al diablo. Y el diablo solo sabe hacer tres cosas: matar, robar y destruir. Satanás no puede producir en nadie el amor por la obra de Dios. Satanás siempre te hará odiar las cosas de Dios. Y el diablo influyó en la vida de Judas a tal manera que lo usó como un instrumento para que Jesucristo fuera crucificado. Y más tarde, cuando ya no le servía para nada, influyó en él, le dio valor para que se suicidara. Sabiendo el diablo que si se suicidaba, tenía segura el alma en el lugar de tormento. Debes saber, hermano, que Satanás está detrás de muchos asesinatos, de muchos suicidios, del uso y abuso de las drogas y el alcohol. Satanás está detrás de los abortos. Satanás está detrás de enfermedades contagiosas como el SIDA. Satanás no tiene respeto por los hombres. Satanás no tiene amigos. Él paga mal al que le sirve. El diablo facultó a Judas para vender a Jesucristo. Y Judas traicionó al amor, porque Dios es amor. Vendió a Jesucristo a los principales sacerdotes por 30 monedas de plata. Nunca amó a Jesucristo. Su corazón estaba puesto en el dinero y lo gobernó la avaricia, el deseo de más. Ese deseo insaciable que tienen muchos hombres, que entre más tienen, más quieren. No tenía ninguna consideración por Jesucristo. Lo vendió barato. Según él vendió a Cristo, pero realmente él fue el que se vendió. Porque cada hombre tiene su precio. Y el valor que él se dio a sí mismo fueron 30 monedas de plata, que es el precio que había que pagar cuando uno compraba un esclavo. Así valoró a Jesucristo. Y aquella noche hicieron un arresto ilegal. Quebrantaron leyes romanas y leyes judías. ¿Sabe qué? Las personas tienen derechos que no pueden ser violentados. Si un oficial de migración lo detiene a usted y lo quiere arrestar, usted debe pedirle la orden que el juez ha dado para que usted sea arrestado. De lo contrario, ese oficial está abusando de su autoridad. Nadie puede entrar a su casa. Siendo un oficial, tiene que llevar una orden para que usted abra su casa. Si no lleva una orden de un juez, usted tiene derecho a mantener su casa cerrada. Jesucristo tenía derechos y no los usó. No lo arrestaron bajo ningún cargo formal de ningún crimen que él haya cometido. Estaba prohibido arrestar personas de noche, en secreto. Usted lee los 4 evangelios y no le presentaron cargos en el momento de su arresto. Nadie
testificó en su contra pidiendo al Sanedrín que autorizara una orden de arresto para Jesús. Su arresto fue ilegal. No había ningún fundamento jurídico para el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Sin orden de arresto, simplemente lo arrestaron. La ley judía tampoco admitía el testimonio de un cómplice, en este caso Judas, al haber recibido dinero, también era culpable. La vida y la reputación de un hombre no podría o no podía amenazarse por el testimonio de solamente una persona. Y desde el momento que Judas aceptó sobornos, formó parte de esa ilegalidad en el arresto del Señor. Los líderes religiosos violentaron las leyes para arrestar al Señor. Y Judas llevó con él mucha gente, con espadas y con palos, soldados y policías del templo que abrían paso entre el monte para llegar hasta donde él estaba orando. Llegaron con antorchas y linternas, seguramente lámparas, con aceite, grupo de matones, para arrestar a solo un hombre, Dios, que estaba desarmado. Los palos han sido armas en los días de Jesús como en nuestros días. A los policías municipales en nuestras naciones lo que les dan es un palo, el garrote. A mí no me han dado ni uno, pero dicen que un garrotazo de esos duele. Más si se lo dan en la cabeza. Ni pensarlo, ¿ah? La turba venía de parte de los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Bien claro les dijo Judas: al que yo besare, ese es. Prenderlo y llevarlo con seguridad. Con seguridad, porque tenía miedo que se le soltara. Ese Jesús calmó el mar y las olas. Calmó el endemoniado de Gadara. Resucitó a la hija de Jairo y a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín. Ese Jesús tocaba a los leprosos y los sanaba. Ordenaba a los paralíticos que se levantaran y andaban. Los mudos hablaban, los ciegos veían. Ese Jesús es nuestro Dios. No cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Sigue siendo el mismo poderoso y glorioso. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro. Y le besó. Le dijo rabí, que quiere decir maestro. Para Judas, Jesucristo simplemente era un maestro. Para Judas, Jesucristo no era el Salvador. Judas no había tenido la revelación del Espíritu Santo de quién es Jesús. Pedro la tuvo. Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios. Judas no. Judas simplemente pensaba que él era un maestro. Hermano, hermana,
¿Quién es Jesús para ti? Alguien dijo, vino a enseñarnos a morir. Alguien dijo, es un buen maestro. Los comunistas dicen que es un gran revolucionario. Yo escuchaba al presidente López Obrador diciendo que Jesús sí, él sí era amante de los pobres, pero nada más. Jesús es el Hijo de Dios. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Un beso en días de Jesús era una muestra de afecto, respeto, honor. Y Judas le dio al Señor ese beso traidor, el beso de la muerte, el beso de la sentencia a morir. Se entiende en el griego que besaba sus mejillas en forma prolongada. Y miraba si lo estaban viendo. Prolongadamente. Para asegurarse que sus verdugos no lo confundieran. Y Lucas registra a Jesucristo diciendo, Lucas 22:48, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y en San Mateo dice, amigo, como quien dice camarada. Camarada es alguien que ha participado en actividades comunes con nosotros. En el caso de Jesús, pues era un compañero de la misión evangelística. Amigo. Qué bueno es Jesús. Porque Él sabe lo que está haciendo Judas. Y en el peor de los momentos le dice, amigo. Ni su traición hacia el Salvador hizo que Jesús dejara de amarlo. Judas está ahora mismo en el infierno convencido que Jesús le amó. Nadie en el infierno puede decir ahora mismo que Jesús no le amó. Porque Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Y son los hombres los que desprecian a Jesús. Jesús no hizo nada para escapar. No hizo nada para defenderse. Cada vez que los religiosos usan la violencia para defender su fe, eso es una religión falsa. Carecen de la asistencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos son marginados, arrestados y masacrados en los países árabes? Solo por el mero hecho de tener una Biblia. O de hablarle a otra persona de Jesucristo. Ese es suficiente delito para confiscarle sus propiedades, arrestarlo y matarlo. Esta misma noche, mientras disfrutamos de esta preciosa libertad, ¿cuántos cristianos están en la China detenidos por Cristo? O en los países donde se practica el Islam, donde por su religión están listos para matar. Jesucristo no hizo ningún intento de defenderse. Una persona poseída por el diablo se convierte en una marioneta del diablo. Y Judas, en las manos del diablo, entregó a Jesús con el beso de un amigo. Entonces dice la Biblia que ellos le echaron mano y le prendieron.
indica que lo arrestaron con fuerza. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, permite que manos sucias, que manos pecadoras lo arresten. Jesucristo no era víctima de las circunstancias. Él estaba al control de los eventos. Él sabía que esto era parte del plan. Ya había responsabilizado a Judas. Mateo 26, 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. En décadas pasadas se inventaron el drama de Jesucristo, superestrella, para burlarse de nuestro Señor, y presentaron los últimos días de Jesús desde la perspectiva de Judas, como queriendo presentar a Judas como una víctima, como simplemente un instrumento para que Jesucristo fuera el héroe. Pero usted entiende muy bien que Judas simplemente, aunque anduvo con Jesús, no quiso vivir para Jesús. Hay que hacer una autoevaluación, porque lo nuestro no es religión. Es una comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Porque podemos ser parte de una iglesia. Y hablo en términos interdenominacionales, donde quiera que esté tu iglesia. Tú puedes ser parte de esa iglesia. Pero si Jesús no es el centro de tu vida, estás perdiendo tus mejores días. Pedro reaccionó en forma natural en esta batalla espiritual. Ya que Jesucristo los había preparado para que se defendieran. Quiero hacer un paréntesis, apartarme un poquito para mostrar que la Biblia autoriza la legítima defensa, que debe ser hecha con sabiduría, con entendimiento y con cautela. Porque hay que saber aplicar los principios de la palabra de Dios en cada momento. El problema es que no hay mucho tiempo para pensar cómo reaccionar. Son segundos los que quedan a veces. No se trata solo de usar la fuerza letal en la defensa tuya o la defensa de la familia. Hay instrucción bíblica, dice Éxodo 22, voy a leer 2 y la primera parte del 3, dice la palabra: si el ladrón fuera hallado forzando una casa, por favor, use la empatía. Usted regresa a su casa y lo encuentra forzando, robando. Entonces, toma el arma, le dispara y dice: y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Estaba dentro de su casa, estaba robando, mató en propiedad privada. Pero luego en el verso 3 dice: pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. O sea, de noche, en lo oscuro, cuando tu vida peligra, según la Biblia, podía actuar, pero si es de día y se puede detener al ladrón, entonces detenerlo y entregarlo a la justicia, un sistema judicial que debe ser efectivo en los procesos. El problema en nuestros países es serio, porque lo que pasa es que capturan al ladrón, lo arrestan, lo entregan, y el ladrón dice: en un par de horas te veo y ya verás lo que te va a pasar.
Y cabal, en 2 horas anda afuera. Entonces, allá por occidente de Guatemala tienen otro plan. Ladrón visto, ladrón muerto. Tienen listos unos galones de gasolina. ¿Qué maldad? De día o de noche. Yo he visto unos videos. ¡Qué tragedia! Salen corriendo como antorchas y caen y a morir. Y ahí están muriendo y gritando. ¡Qué maldad! Eso es homicidio. Eso es pecado abominable delante de... Es quitarle la vida a una persona. Por eso están los sistemas judiciales. ¿Se acuerdan de aquella viuda que no dejaba al rey en paz? Hazme justicia, hazme justicia. Hasta que el rey dijo, ¿para qué voy a hacerle justicia? Consideremos a la hora de una crisis. Lucas 6:29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Bueno, hermano, ya me dio en las 2, ahora me toca a mí. Ya de ahí en adelante ya no hay texto, dicen. No he terminado el texto. Preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Tengo que repetir esto. No tengo permiso, pero no creo que me van a regañar. Hace 2 domingos llegó mi hermana X a su casa del culto y la estaban esperando unos 5 muchachos. Y uno de ellos se abalanza y le dice, quiero la llave del carro. Y ella reaccionó como, no, yo no te voy a dar la llave del carro. Y luego mira alrededor, habían otros 4 más. ¿Y usted qué haría? Yo creo que haría como hizo mi primo. Y no tiene mucha gasolina, allá en El Salvador le robaron el carro, en San Salvador. Y si no tiene mucha gasolina, échenle también gasolina, les dijo. Y les dio el dinero. Y ellos le dijeron, tu carro va a aparecer en un rato, en un par de días. Y cabal, su carro apareció. Y a la hermana le robaron su carro, hermanos. Y 1 o 2 días después llega un policía y le dice que si no oyeron unos tiros, que muy cerca de ahí mataron a una persona que le estaban robando el carro y no lo quiso dar. Lo mataron y le robaron su carro. Y para terminar bonita esta historia, ya el carro de la hermana ya apareció. Porque el diablo no te puede robar lo que Dios te ha dado. Y pobrecitos aquellos que se meten con los hijos de Dios. Ahí les va el vuelto de regreso. Porque Dios dice a mis ungidos, no toquéis. Porque son como la niña de mis ojos. Dios cumple su promesa. Si la hermana no hubiera entregado las llaves, no sé qué hubiera pasado, no quiero ni pensar. Pero si te piden la capa y quieren la playera, dásela también, hermano. Un día entrando a la oficina, de repente, sin previo aviso, tenía un joven enfrente de mí. Y me dijo, présteme $2. Y yo le dije, 5 te voy a dar. Y también ya sé que no me lo vas a pagar, así que te lo regalo. Y que te vaya bien, mi hijo, pórtate bien. Y se fue contento. ¿Y qué si yo me le pongo al brinco? Estaba más grande que yo. Como dicen en Guatemala, más mamado. ¿Qué hubiera sido a mí? Ya mi esposa adentro, nadie afuera. Y un golpe que le den a uno ya lo pueden dejar con la mandíbula quebrada, hermano. Dios nos guarda, pero hay que ser sabios.
Sí, hermanos, que la oración nuestra siempre sea: líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. Señor, líbranos del mal. Cuando oramos eso, los planes del enemigo son cancelados. Pero qué una cosa extraña. Se avecinaba la hora de la oscuridad. Lucas 22:36. No, sí, 22:36. Y les dijo Jesús a sus discípulos: ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y cómprese una. Jesús diciéndole a sus discípulos que es el momento de la defensa personal. Y yo creo que en el mismo ratito Pedro se fue a comprar una. Porque Pedro era muy obediente. No pasó mucho tiempo cuando él ya andaba su Biblia o la palabra, sus notas por ahí y por aquí la espada, sin práctica. Porque él era pescador. Allá por Oriente, Guatemala, hay unos lugares donde cuando pelean suenan los machetazos. ¿Cómo se llama allá, Mauricio? ¿Ah? Jocotán. Bien que saben ustedes, de ahí salieron. Jocotán, ahí no hay golpes ahí todo se arregla a puro machete. Pedro no sabía manejar el machete. Imagínese usted, dice la palabra de Dios, pero uno de los que estaban ahí sacando la espada, ya usted sabe quién era, ¿verdad? Hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Pedro le apuntó al cuello y le pegó en la oreja. Juan 18:10 dice que fue Pedro. Cortó la oreja de un muchacho que se llamaba Malco, y Malco era siervo del sumo sacerdote. Pedro usó su arma carnal en un momento de batalla espiritual. ¿Sabe por qué reaccionó en la carne? Porque no quiso orar. No pudo orar, prefirió dormir. Pedro sería un gran pescador, pero con la espada no tenía pulso. Y Jesucristo hizo un gran milagro con este muchacho. La Biblia dice: le cortó la oreja. Lo que acabamos de leer, ¿no? Jesús recogió la oreja y se la puso de regreso. Eso solo Jesús lo puede hacer. Amén. Y entonces dice Lucas 22:51, respondiendo Jesús dijo: basta, ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. El creador del universo sana. Por eso Pedro dice más tarde que por sus heridas hemos sido sanados. Jesucristo es nuestro sanador. Gloria al nombre de Jesús. Y reprendió a Pedro. Dice Juan 18:11, Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de tomar. A veces con nuestras acciones obstaculizamos el plan y el propósito de Dios. Hubieran podido todos sacar la espada y tratar de defender a Jesús. Jesús tenía quien lo defendiera. Pedro estaba dispuesto a matar y a morir por Jesucristo, para que Jesucristo no fuera a la cruz. Pero era necesario que Jesucristo fuera a la cruz. Jesús les dijo, Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como
entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. ¿Cuántas legiones tenía el gadareno? Una. ¿Cuántos cerdos fueron al despeñadero y murieron? 2,000. ¿Cuántas legiones tiene Jesús bajo su mando? Ahora, si tan solamente hubiera querido defenderse, ¿cuántos ángeles hubiesen venido al rescate del Señor si Jesucristo es su creador? El cielo se hubiera nublado y él hubiera salido campante, pero no lo hizo porque te ama a ti, porque me ama a mí. Reprendió a sus captores, le dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Estuvo 3 años y medio y ahora me prendes, les dice, para que se cumpla la escritura. Ya estaba profetizado. Es un amigo lo iba a entregar. Isaías 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, yo sé lo que he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Dios lo sabe todo. Salmo 22:12. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán, me han cercado. Estaba profetizado, tenía que pasar. Hermano, acabo de ver el reloj y el tiempo se me está acabando. Tengo que hablar de un muchacho. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Lo que dijeron que no iban a hacer fue lo primero que hicieron. Hasta la muerte. Hasta la victoria, siempre dicen algunos, ¿no? Así dijeron ellos. Hasta la muerte. ¿Pero qué? Se fueron huyendo, cada quien por su camino. Y dejaron a Jesucristo solo para que se cumpliera Zacarías 13:7. Hiere al pastor y serán dispersados las ovejas. Pero cierto joven le seguía. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Y realmente lo que aquí está en el griego es que cierto muchacho le seguía con su ropa de dormir, una túnica de lino. Este joven no era de los 12, dice la Biblia. Este era un joven que vivía en Jerusalén. Y los teólogos dicen que este joven es Juan Marcos. María, la madre de Juan Marcos, tenía una casa grande. Y eso implica que este muchacho era un muchacho adinerado, hijo de una madre rica. Y los ricos duermen con pijama, los pobres pelados. Y él estaba en pijama. ¿Por qué se ríe? Nomás me acuerdo. Y él de seguro, no sé cuál de los dos grupos vio. Yo no sé si vio a los 12 discípulos yendo al Getsemaní, o oyó la bulla de los soldados y de los policías del templo y que iban con antorchas y con palos y decían: vamos a agarrarlo, vamos a agarrarlo. Y él, viendo por la ventana, pues salió también a ver qué miraba y se fue con el grupo. ¿Y qué pasa? Cuando él vino a ver, se fue con ellos en ropa de dormir. ¿No ha visto cuando pasa un accidente en la noche? En pijama anda la gente viendo ahí. ¿Se ha dado cuenta? Así andaba este muchacho. Él iba a dormir, pero aparece como testigo. Y un soldado lo agarró. Él no era de los 12. Pero como a la hora de en agua revuelta, él dijo: me agarran. Y como pudo, se le zafó al soldado y le dejó la pijama. Y se fue. ¿Cómo se fue, hermanos?
A ver si me pones el texto 52. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Y desnudo seguro corrió más rápido, hermano. ¿Qué ando haciendo aquí metido? Dijo. Más tarde, este vino a ser un personaje clave. Era primo de Bernabé. Acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje. Se llama Juan Marcos. Al ver lo recio de la batalla, él ya estaba acostumbrado a salir huyendo, hermano. A medio viaje con Pablo y Bernabé, dijo: yo no aguanto esto. Seguro había zancudos, había malaria, estaba terrible el evangelismo. Dijo: no, yo lo siento, pero me regreso. Fue una causa de problema en el segundo viaje, porque todos estaban alistando, Pedro y Bernabé se están alistando para ir al segundo viaje misionero, y ahí está Juan Marcos y dice: yo también voy, yo voy con ustedes también. Y Pablo dijo: yo con este no. Digo: pero este es un cobarde. A la mitad del viaje se vino, yo con él no voy. Y hubo una pequeña discordia entre Pablo y Bernabé y se multiplicaron. Pablo se fue con Silas y Bernabé con Juan Marcos. Que es bien para la obra de Dios, siempre que hay multiplicación. Ya no era solo una red, ahora serían 2 redes. Pero estando Pablo preso, dijo: díganle a Juan Marcos que me venga a ver, porque me es útil. No terminaron de enemigos, terminaron sirviéndole al Señor. Y hemos pasado 2 o 3 años, ya creo, estudiando el libro que escribió. ¿Quién creen ustedes que lo escribió? O si no sabían, lo escribió Juan Marcos. Así que, muchachos, si has salido corriendo alguna vez, el Señor te da la segunda oportunidad. Por eso yo preguntaba: ¿cuántos jóvenes hay aquí? Porque a veces se piensa que al primer fracaso ahí se acabó tu historia. Mientras respiras, Dios te espera. Dios es misericordioso. Dios te da una segunda oportunidad. Y en la segunda oportunidad falló otra vez, salió huyendo otra vez. Dios le dio una tercera. Mientras hay vida, hay esperanza. Dios no se rinde con nosotros. Iglesia, póngase de pie, por favor. Dios sabe lo que hace, porque permite las circunstancias en la vida. Al final su plan se cumple siempre. Dios no se rinde con nosotros, hermano. Dios no se da por vencido. Dios sabe y tiene planes para ti. Y si tiraste la toalla en algo, vuélvala a recoger, hermano. Porque en Dios siempre hay algo para hacer. No te quedes desocupado. No te quedes ahí tirado. Aunque el arresto de Jesucristo fue ilegal, fue necesario. Porque si Jesucristo se hubiera defendido, hubiera quedado todo el plan de salvación nulo. No estuviéramos aquí ahorita. Pero Él no puso resistencia. Como oveja fue llevado al matadero. No abrió su boca. Gloria a Dios por Jesucristo. Si alguien en este momento quiere tomar una decisión de fe y entregarle su vida al Señor, yo le invito a que lo haga. Este es un buen momento para darle tu vida a Jesús. Solo tienes que levantar la mano. Ahí donde estás, los que están en el santuario, si estás en casa, repite esta oración. Es posible que le fallaste al Señor, posible que estás caído, posible que has dicho muchas veces: ya no hay esperanza para mí. Sí hay. Ahí está Juan Marcos. Sí hay. Cristo te ama y te va a amar hasta el último momento de tu vida y quiere tu corazón. ¿Quieres entregarte? Repite esta oración. Padre, te pido perdón por mis pecados. He pecado contra el cielo, contra ti. Te pido perdón. Quiero ser tu hijo. Quiero que seas mi Padre. Gracias por salvarme. Te recibo en mi corazón. Amén. Iglesia, oramos. Padre, gracias por este momento. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. En nombre de Jesús de Nazaret.
Te pido, Señor, por aquellos que han hecho esta oración, bendíceles, guárdales, prospérales, ayúdales. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si tomaste esa decisión, busca una iglesia, asegúrate que tengan la Biblia abierta cuando están predicando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos. Pueden sentarse un momentito, mis hermanos. Un momentito nada más.